tardes, el día de hoy hablaremos sobre la administración del tiempo y sus conceptos. El equipo está integrado por Aida Mercado, Edwin Balán, Francisco Javier Pech, Irving Caballero. De la materia Ingeniería de Proyectos, a cargo del profesor Germán Jesús Rosado Rebolledo, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, noveno C. Conceptos de la administración del tiempo. ¿Qué es la administración del tiempo? Se refiere al análisis del uso del tiempo en forma regular para usarlo efectivamente, controlado el tiempo otorgado a la vida personal, profesional y dirigir los esfuerzos en concordancia. Controlar el tiempo mantiene el equilibrio entre las múltiples presiones, facilitando el logro de objetivos y evitando el estrés. Por lo tanto, la administración del tiempo consiste en ordenar y sistematizar los periodos de dedicación de las actividades cotidianas que realizan frecuentemente. ¿Qué es el tiempo de administración? Es un proceso continuo en el cual suceden eventos que vienen del pasado, pasan por un presente y van hacia el futuro. El elemento básico del tiempo es un evento. ¿En qué me ayuda la administración del tiempo? Ayuda a un aprovechamiento apropiado del tiempo. Favorece en los alumnos la formación del ámbito de estudio. Contrarresta la indecisión o pereza para realizar el trabajo. Efectuar un mayor número de tareas. Según María de la Luz Aceves Miramontes, evita dejar tus obligaciones para después o para mañana. El hábito de la postergación, el no programar adecuadamente las actividades académicas o incumplir con la programación propuesta por negligencia traerá consecuencias negativas en tu aprendizaje. Por lo tanto, aquella persona que prepara cuidadosamente un plan para la realización de los trabajos y actividades que ha de cumplir durante el día, semana y mes, lo sigue aprovechando mejor el tiempo y efectuará un mayor número de tareas. Quien no realiza un plan y deja en manos de la casualidad las actividades que ha de cumplir, pronto su vida estudiantil o laboral se convierte en un caos. El hábito del orden y la planeación es un aspecto muy importante, ya que para trabajar efectivamente hay que procurar estudiar y siempre a la misma hora para que se forme en ti el hábito de estudio. Efectividad, eficacia y eficiencia. A veces se suelen confundir la eficiencia con eficacia y se les da el mismo significado, y la realidad es que existe una gran diferencia entre ser eficiente y ser eficaz. La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado, mientras que la eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles viables. Otra forma de definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Respecto a la eficiencia, podemos definirla como el nivel de consecuencia de metas y objetivos. La eficiencia hace referencia a nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. El control. El concepto del control es muy general y puede emplearse como punto central para el sistema administrativo. Por ejemplo, la planeación puede ser imaginada como medio para lograr el control del comportamiento individual u organizacional. En forma similar, la tarea de organización puede ser constituida de manera que proporcione el medio para el control de las actividades. Es en sí que la palabra control tiene varios significados y más específicamente varios sentidos que son significativos para el análisis. Por ejemplo, significa verificar, regular, comparar con la norma, ejercer autoridad sobre dirigir y ordenar, limitar o restringir. Todos son significativas para la teoría y la práctica administrativa. Sin embargo, se dan algunas definiciones. La palabra control es un galicismo que indica la acción o efecto de control. Controlar es un verbo activo que significa examinar y censurar con autoridad suficiente, formando juicio, aprobando o corrigiendo lo que no estuvieron en forma o modo debido.
La visión a futuro. La visión a futuro es la aptitud para ver más allá de la realidad actual y convertirnos en algo que todavía no somos. La existencia de una visión de futuro es un elemento indispensable para que exista la posibilidad de superación personal y colectiva. Esta visión a futuro es muy importante tanto de manera personal como de manera empresarial. Una empresa tiene que saber hacia dónde dirigirse, tiene que saber hacia dónde poner sus esfuerzos y tener una visión de lo que quiere lograr y a dónde quiere llegar. De manera personal, esto también es importante, ya que si no se tiene una visión de lo que se quiere llegar a ser, se podría estancar en un mismo lugar y jamás avanzar de ese sin superarse. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Lo urgente está dado por las tareas y actividades que exigen de nosotros una atención inmediata, es decir, aquellas tareas que no se pueden dejar para otro momento, tienen que ser atendidas en ese instante y son de vital importancia para las empresas. Una tarea urgente que se deje para más tarde significaría una gran pérdida en las empresas. ¿Qué es lo importante? Son las actividades que ocupan de atender lo que le da sentido a la existencia a largo plazo a una organización. Es decir, son aquellas que para la organización requieren un grado de atención alto, pero no necesitan ser resueltas de inmediato. Son aquellas tareas como los papeleos que son importantes de realizar, pero que no requieren una gran urgencia. Privilegiar lo importante sobre lo urgente. Empresas y personas se acaban transformando en el objeto de su propia atención. Si se dedica la mayor parte del tiempo a manejar crisis, las empresas y personas se acostumbran a trabajar bajo estas condiciones. Esto habitualmente sucede cuando no se consigue superar la tendencia a atender solo lo urgente y enfocarse sobre todo en planificar a atender lo importante. Es importante que para las empresas y las personas sepan diferenciar cuándo hay que atender cada una y cuánto tiempo dedicarle, ya que si solo se resuelven las cosas urgentes, se olvidarán de cómo realizar las cosas importantes. Se tiene que atender también lo importante, y si se atiende como si fuese urgente, no se hará con el debido cuidado. Aquí tenemos una paradoja que dice: lo que resulta verdaderamente urgente es ocuparse de lo importante. Como se leyó en la parte anterior, es importante saber cómo atender lo urgente y es urgente saber cómo atender lo importante. Los puntos de partida para las mejoras. Es preciso conocer las variables que debemos manejar para enfrentar con éxito cualquier proceso de cambio. Se divide en dos: la conciencia. La conciencia es asumir como persona las situaciones dadas referidas a nuestras experiencias personales. Es decir, es como afrontamos las situaciones que tenemos día a día con las experiencias que ya hemos tenido. El segundo punto es la competencia. La competencia es el grado de dominio percibido sobre disciplinas o saberes que nos permitan superar de manera satisfactoria una situación dada. Es decir, es lo que sabemos hacer. La interacción de la competencia y la conciencia se despliegan 4 fases del ciclo. La primera es la ceguera, que está ligada a la incompetencia e inconsciencia. Esto es debido a que la ceguera pone el mínimo de conciencia y competencia. La siguiente fase es el ignorante. El ignorante es aquella persona que sabe qué es lo que está mal, pero hace caso omiso de eso. Por lo tanto, sigue siendo incompetente. Como se puede observar en el cuadro, cada flecha apunta a lo que representa cada una de estas fases. La siguiente y la tercera fase es el principiante. Esta se distingue con la frase sé que sé. En esta, la persona sabe cuáles son sus aptitudes y competencias y se enfoca en realizarlas. Como se puede ver, está ligada a la conciencia y a la competencia, porque en esta fase la persona es consciente de lo que es y de lo que sabe. La cuarta fase es la fase del experto. Aquí la persona realiza las cosas de manera autónoma y sin darse cuenta de lo que realiza. Se distingue con la frase no sé que sé, por lo que al realizar las cosas no enfocándose, se puede tener una mente abierta y aprender nuevas
técnicas que nos llevarán a superarnos. Como se puede ver, está ligada a la inconsciencia y a la competencia, porque en este caso la persona es competente y la conciencia es debido a que no se percata de lo que realiza. Yo les voy a hablar de las técnicas de la administración del tiempo. Primeramente tenemos lo que es la matriz de Eisenhower, algunos también la conocen como la matriz de Covey o la matriz de la administración del tiempo. Esta matriz, pues como tal, lo que nos ayuda es a administrar nuestro tiempo de una manera mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque con esta matriz podemos nosotros saber qué tareas o qué actividades que nosotros realizamos diariamente o mensualmente, qué tan importantes o urgentes son cada una de estas. Y de esta manera podemos saber cuáles son las que de verdad necesitamos hacer y cuáles podemos eliminar para que nos podamos ahorrar nuestro tiempo o poder organizarlo mejor. En este caso, pues vemos esta imagen donde está importante, no importante, urgente y no urgente, que es de esta manera que se distribuye esta matriz. Entonces, tenemos el primer y segundo cuadrante. El primer cuadrante es el azul, que viene urgente e importante. Debido a que este cuadro es urgente e importante, nos dice que hay que hacerlo ya. Entonces en este cuadro vamos a poner las actividades que no se pueden posponer. Hay que hacerlas ya de inmediato. ¿Bien? Entonces en el segundo cuadrante tenemos urgente pero no importante. ¿Okay? Eso quiere decir que son tareas que debemos hacer, no la podemos dejar, pero no son tan importantes como para que nosotros las tengamos que realizar. Entonces las tareas que asignamos urgentes pero que no son importantes, podemos delegarlas. En este caso alguien más puede hacerla por nosotros. Nosotros únicamente la delegamos. Después tenemos lo que es el tercer y el cuarto cuadrante. El tercer cuadrante viene siendo no urgente, pero sí importante. ¿Okay? Entonces, estas son tareas que pues como tal no son urgentes de hacer, no tienen que ser ya, pero sí son importantes como para que nosotros tengamos que hacerlas por nosotros mismos. Entonces, las tareas o actividades que van en este cuadrante son las tareas que podemos agendar. Por ejemplo, hay que hacer un mantenimiento, vamos a hacerlo la siguiente semana a tal fecha. ¿Ven? Porque tal vez no es tan urgente, es un mantenimiento preventivo quizás, pero sí es importante porque tú tienes que verificar que se haga correctamente. Entonces únicamente lo agendas para que puedas hacerlo tú y puedas aprovechar este tiempo para realizar otras actividades. Bien, entonces por último tenemos el cuarto cuadrante. En este cuadrante van las tareas o actividades que no son urgentes y tampoco son importantes. ¿Bien? Eso quiere decir que pues son tareas que realmente podemos eliminar, ya que no son urgentes ni son importantes, no hay por qué hacerlas, ni tampoco es importante que las hagamos pronto. Por lo que en este caso son tareas que podemos simplemente quitar de nuestras actividades y poder usar este tiempo para otras nuevas actividades que nos sirvan más. Bien, ahora tenemos como segundo punto este método, esta técnica de administración del tiempo, la cual se llama haz lo más difícil al principio. En inglés la conocen como Eat the Frog. Bien, en este caso lo que nos dice esta técnica es que nosotros normalmente tendemos a dejar las cosas más difíciles para el final, porque pues pensamos que es más laborioso, mejor dejamos para el final para que tengamos más tiempo para poder hacerlo, ¿no? En esta técnica nos dice que pues eso podría ser un error, debido a que tal vez tú estás haciendo las tareas más fáciles primero para terminar pues, antes, pero igual te atrasa el estar pensando que esa última tarea que dejaste te está generando sensaciones negativas. Entonces tú estás pensando porque esa tarea a lo mejor me lleva mucho, esta actividad no sé si la vaya a lograr terminar, ¿sí? Por lo que esta técnica nos dice que primero hagamos las cosas más difíciles al principio
para que ya no tengamos que preocuparnos por ellas. Como tercer punto o técnica tenemos el time block. Esta técnica pues como tal es prácticamente un horario normal, como si tuvieras un horario de clases, únicamente que es un horario con tus actividades. Aquí tú eliges las horas y fechas en las que tú vas a dejar ahí una actividad. Por ejemplo, que tengas una cita de 1:30 a 5 de la tarde. Bien, lo pones como un cuadro o un horario normal, y posteriormente en el siguiente bloque pues pones la siguiente actividad que tengas que hacer. Lo que tiene esta técnica es que tú, una vez hayas asignado estos bloques, no puedes saltarlos por ninguna razón. No puedes cambiarlos únicamente porque sí, porque digas, no, mejor yo no lo voy a hacer. Tienes que tener una buena razón para que puedas tú poder modificar esta actividad que tú ya tienes programada. Como cuarta técnica tenemos lo que es el principio 90-10. Este es un principio que, pues, como dice el estadounidense Stephen Covey, nos habla de él, en el cual pues dice que el 10% de tu vida está relacionado con lo que a uno le pasa, a nosotros, mientras que el otro 90% está determinado por la forma en que nosotros reaccionamos a estas cosas que suceden. El ejemplo que nos da es, por ejemplo, un señor que se levanta temprano en la mañana para ir a trabajar, está tomando su café y de repente se le cae el café en la cabeza. Mientras pasa eso, su hija le dice que va a llegar tarde a la escuela y que va a perder el autobús. Entonces el hombre pues se molesta, regaña a su hija, le quita tiempo esto. La niña pierde el autobús, lo tiene que llevar a su escuela, y pues en esto pues está el tráfico, no lo dejan pasar los carros, ¿bien? Entonces además de esto también llega tarde a su trabajo. Por lo que aquí se refiere el señor Stephen Covey es que este 90%, que es la forma en la que reaccionamos a lo que sucede, es que, por ejemplo, si este señor hubiera actuado de una manera diferente, a lo mejor podrían salir mejor las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el señor, en vez de haberse enojado con su hija, le hubiera regañado, hubiera perdido tiempo en esto, podía simplemente, cuando se le cayó el café en la camisa, ir a cambiarse tranquilamente, regresar. Su hija, que estaba llorando porque iba a llegar tarde, le decía: cálmate, hija, sube al autobús, se despide de su hija y se va tranquilamente a su trabajo. ¿Bien? Esto es a lo que se refiere este señor, debido a que ese tiempo que desperdiciamos en la forma de reaccionar, tal vez una forma enojada, es un tiempo que nos podemos ahorrar, por lo que el tiempo que estamos usando depende de cómo reaccionemos a las situaciones que se nos presenten. Este viene siendo el principio 90-10. Como quinta técnica, o punto 5, tenemos los planificadores del uso del tiempo. Estos son los que normalmente se usan, son los más conocidos, que vienen siendo pues como tal herramientas físicas o electrónicas. Pues como tal nos ayudan a concentrar información de nuestros eventos, actividades, horarios, prioridades, planes y secuencias, para que podamos administrar mejor nuestro tiempo. Pueden ser agendas, una tableta electrónica, un calendario. Bien, estos vienen siendo los planificadores del uso del tiempo, donde pues podemos concentrar ahí nuestras actividades a realizar, tal vez en una lista en cascada, en un calendario pues anotar nuestras actividades a realizar tal día. Bien, estos vienen siendo los planificadores del uso del tiempo. Y última técnica que pues como tal les presentaré. Continuando con la exposición, toca hablar sobre 3 puntos importantes, en el cual son organización eficaz, cultura organizacional y empowerment. A continuación, hablaremos sobre la organización eficaz. Para organizarte con eficacia, es necesario tomar en cuenta 5 pasos que te ayudarán para dominar
el arte de ocuparse relajada y controladamente de las cosas. Estos pasos son: capturamos aquellos que nos llaman la atención. Número 2, clarificamos lo que significa cada cosa y lo que tenemos que hacer con ellas. El paso número 3 es organizar los resultados. El paso número 4 es reflexionar los resultados que hemos organizado en el paso anterior. Y el paso 5 es actuar mediante ya lo reflexionado y lo organizado. A continuación les mostramos el ejemplo de organización eficaz y cómo llevar a cabo los 5 puntos que anteriormente nombramos. Por ejemplo, si has previsto preparar una cena para unos amigos, pero llegas a casa y te encuentras la cocina hecha un completo desastre, ¿cómo lo solucionas? Para empezar, identificas todas las cosas que están fuera de su sitio. Ahí estás actuando el paso número 1. A continuación, decides qué cosas conservar y cuáles tirar. Ahí estás poniendo a prueba el paso número 2, que es clarificar. Acto seguido, pones las cosas donde tienen que estar: en el refrigerador, en la basura o en el fregadero. Ahí pones en marcha el paso número 3, que es organizar. Luego consultas tu libro de recetas y compruebas los ingredientes y utensilios que tienes. Ahí utilizas el paso 4, que es reflexionar. Y por último, pones aceite en la sartén para que se caliente. Ahí utilizas el último paso, que es actuar. En conclusión, el método Organízate con eficacia busca precisamente sacarse todo de la cabeza para poder gestionarlo mejor. Dicho de otra forma, los 5 pasos de organizar con eficacia harán que no tengas que pensar demasiado en qué tienes que pensar. Ahora hablaremos un poco sobre el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es el estudio de los procesos sociales que se encarga de ayudar a identificar los obstáculos que bloquean la eficacia como grupo y a tomar medidas para mejorar la calidad de sus interrelaciones. Esto ayuda para influir de manera positiva para que la empresa tenga éxito en los objetivos que ésta se proponga. La cultura organizacional es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. Esto es sumamente importante en una empresa, ya que si la empresa cuenta con valores y normas claras, promueve conductas positivas que se traducen en una mayor productividad dentro de ella y en una adecuada proyección de la organización fuera de ella. En conclusión, la cultura organizacional ayuda para que la empresa tenga una mayor productividad y pueda salir adelante gracias a los valores, actitudes, creencias, hábitos y tradiciones que ésta tenga. Ahora toca hablar sobre un tema muy importante dentro de las empresas, que es el empowerment. El empowerment se basa en delegar
poder y autoridad a los subordinados, o más bien empleados, y transmitirles el sentir de que los trabajadores son dueños y responsables de su propio trabajo. Con esto ayudamos a que los trabajadores puedan maximizar la utilización de sus diversas capacidades, destrezas, habilidades y competencias para ayudar a la empresa. Ahora te comentaremos algunos pasos para desarrollar un plan empowerment eficaz. Permitir a los equipos intercambiar información con libertad. La información en una empresa es importante, ya que cualquier iniciativa exitosa al respecto se basa en una mejora en la comunicación. El número 2 es verificar los recursos que dispone la empresa y, si es necesario, obtener algo de dinero como parte del plan. El número 3 es analizar al personal. Descubrir qué pueden ofrecer, qué les gusta y en qué son buenos, después de ayudarlos a enlazar sus talentos con los objetivos que se establecen. El número 4 es tener muy claro el punto de partida. Es difícil comenzar a valorar a las personas a menos que se sepa de dónde provienen, ya que la mayoría de las empresas así es. Lo primero que se observa en la organización es la cultura organizacional, que significa en qué forma se hacen las cosas. Si la organización es muy jerárquica y se resiste al cambio. El paso número 5 es pensar en los obstáculos, ya que es importante pensar en los obstáculos que se encuentran en el camino durante este proceso. El paso número 6 es hacer una lluvia de ideas personal. Esto con el fin de ponerse en lugar de los demás o bien buscar la barrera que cada uno enfrenta como persona. El paso número 7 es ver cuáles son las barreras que creen enfrentar. Para hacer este punto es necesario reunir al grupo y comenzar a descubrir cosas de ellos. No se deben descalificar o eliminar las ideas de nadie, ni tratar de rebatir las barreras que se proponen. El paso número 8 es la eliminación de barreras. Ya teniendo las barreras que se cree enfrentar, es importante desarrollar una lista en donde menciones esas barreras. Esto te ayudará a eliminarlas de inmediato, ya sea a mediano y largo plazo. Seguidamente, enumerar en orden de importancia las barreras y ver que cada una de ellas se eliminen por completo. El paso número 9 es identificar los talentos ocultos. Con este punto buscamos aprovechar al máximo las habilidades y experiencias del equipo y o integrantes que lo conformen y utilizarlo con mayor regularidad y eficacia. Un consejo para este punto es crear mecanismos de ayuda y confianza para todos los colaboradores. Y como último punto tenemos redactar los objetivos. Estos deben ser específicos para la persona y para la tarea con que se relaciona, de modo que la persona sepa qué se espera de ella.
eso sería toda nuestra exposición. Espero que les haya quedado claro los temas que se trataron y se tocaron durante la exposición. Les dejamos aquí las referencias donde nos guiamos para buscar los temas que aquí se expusieron, y para que también consulten alguna duda que tengan. Muchas gracias por su atención.